hermano José, un hermano que vea el tema de la edificación, pero la edificación tiene que ser visto de dos fuentes de entrada. Una, lo que los hermanos que dirigen la iglesia, inspirados por el Señor, digan, bueno, es bueno que la iglesia crezca en esto, en esto, en esto, pero también lo que la iglesia siente que necesita para prepararse, para poder conversar a otros del Evangelio, para poder llegar a otros y explicarle qué somos, qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Según la palabra, la iglesia del Nuevo Testamento, según lo que Dios enseñó. Y el ejercicio más sencillo, y me gustaría si lo pudiéramos hacer, es preguntarle a usted. No sé. Hermana Paquita, ¿qué es la iglesia para usted? La iglesia somos todos los miembros y que está como cabeza tiene a Dios. Ahí, todos los miembros. Y como cabeza tiene a Dios. Eso es la iglesia. Hermana Patricia, ¿alguna otra definición? ¿Concuerda con eso? ¿Algo que añadirle? ¿Algo que quitarle? Yo creo que podríamos decir que somos apartados, obviamente somos un grupo de personas que quiere seguir o tener el conocimiento de lo que es el creer en Dios, seguirlo, o sea, seguir su ejemplo, obtener conocimiento, sabiduría a través de la palabra, de lo que Él dejó pues, en su palabra. Al comienzo, una persona que quiere seguir a Dios, quiere seguir lo que Él enseñó, lo que dice su palabra. ¿Alguna otra definición? Hermana Paola, hermana David. El conjunto de creyentes en Cristo Jesús. Un conjunto de creyentes en Cristo Jesús. Hermano Héctor. Yo diría que es una institución divina a la que debemos pertenecer si queremos llegar a ser salvos. Los predicadores no corren ahí. Qué importante dijo la hermana Patricia, pero todos somos predicadores. De hecho, no hay nadie que no predique. Si no predicamos, de hecho, pero vamos a llegar a eso. O sea, el cristiano va a predicar. Tiene que predicar la palabra porque es algo que nos llamó también por parte de la labor de la iglesia. La labor de la iglesia es expandir el evangelio y llegar donde podamos llegar dentro de lo que nos entreguen nuestras capacidades y todo lo demás. Pero aquí hay algunas definiciones, no sé si alguien más quiere sumar, hermano. Es el grupo de personas redimidos por la sangre de Cristo. Ya. No es que la quiera poner en primer lugar, lo voy a poner aquí porque tengo espacio. Para que no digan, me gustó más la frase, no. Muy bien. Personas redimidas. Ya se están plegando por esa definición. Bien, no sé si alguien tiene alguna otra. De hecho, yo concuerdo con todas. De hecho, no hay ninguna que esté mala. No hay nadie que esté diciendo algo. Y eso quiere decir que sabemos que es la iglesia. O sea, lo tenemos bastante claro. Y lo positivo de todo esto es que parece que la introducción ayudó bastante porque nadie la definió de forma negativa. Nadie la definió de forma de que la iglesia es el ente que no hace esto, que no hace esto otro. Y si bien es cierto, no está mal decir, la iglesia es un grupo, y por haberlo dicho de otra manera, de personas que intentan no pecar. Y podríamos llevarlo con una definición hecha con una negación de por medio. Intentan no pecar, intentan no hacer mal a los demás, intentan no ofender a las personas, tratan de no ofender a Dios. Y uno podría decir, sí,
y no suena mal, de hecho suena bien y está correcto. O sea, si como cristianos tratamos de no ofender a Dios, es algo importante. Pero quiero aprovechar estas cosas, están súper buenas, porque justamente es parte de la primera parte de este estudio, de la primera lección, que trata sobre la naturaleza de la iglesia. Hay algunas palabras acá que son importantísimas. Por ejemplo, alguien por aquí lo dijo, creo que fue el hermano Héctor, es una institución divina. Es una institución divina. La iglesia no es una institución humana, es una institución divina. De hecho, alguien por ahí la define como, porque hace una diferencia entre la iglesia y el reino, que parecieran ser lo mismo siempre, pero es como si la iglesia fuera, algunos lo definió de una forma bastante coloquial, como la sucursal del reino aquí en la tierra. Porque la iglesia es una institución divina, es el reino de Dios, pero establecido en la tierra. ¿Una embajada podría ser un concepto? El apóstol Pablo usa la frase, somos embajadores en el nombre de Cristo. Embajadores que son llamados, en su definición, a rogar, a implorar. Si usted ve la labor de un embajador en cualquier lugar, es mostrar su país al resto. Ahora fue bien bullado el tema de los embajadores, no por los embajadores, sino por los agregados culturales. No sé si vieron noticias hace algunas semanas, y la discusión era, porque existen los famosos agregados culturales que son encargados de mostrar la cultura de un país en otro. Entonces, el agregado cultural de Chile, no sé, en la China, por lo menos se tiene que mostrar, no sé, la empanada, alguna cosa que sea típica de Chile, suponiendo que sea la empanada de pino, que es más típica de acá, o alguna cosa así. El embajador muestra lo que es su país, su nación, dentro del lugar donde está viviendo. E invita a las personas, les muestra cómo su país, y se invita también a él para que puedan estar. La iglesia es una institución divina, ¿no es cierto? Es como bien decía el hermano Héctor, es como la embajada acá en la tierra, es como el lugar donde Dios, o desde donde Dios comienza a mostrar su poder, a mostrar su propósito. Entonces, es importante saber y tener claro, dentro de todo esto, como decía, ¿qué es la iglesia? ¿Qué se busca con esto? Uno puede partir de un estudio de dos maneras. Puede partir con preguntas y llegando a responderlas, o se puede hacer un estudio enseñando algo y después haciendo las preguntas. Son dos formas de enseñar. Ninguna de las dos es más buena o más mala. Yo voy a partir ni de las preguntas ni de la enseñanza, sino que de estas pequeñas frases que cada uno de ustedes, o la mayoría, fue agregando. La iglesia, primero, tenemos que entenderla por su naturaleza. La iglesia, como lo decía el hermano Héctor, es de naturaleza divina. Jesús la anunció el reino. Juan el Bautista anunció también el reino. Pedro supo que el reino venía porque Jesús le dijo, a ti te daré la llave del reino. ¿Sí? Fue anunciada desde mucho antes de que fuera establecida. Incluso fue anunciada como el reino que Dios instauraría. Por lo tanto, si lo instaura Dios, como dice el hermano Héctor, la iglesia es un ente divino. Está conformada por, aquí se usaron dos palabras que son buenísimas porque, aquí me faltó la S, aquí también, personas, aquí alguien agregó y dijo creyentes. Estas dos cinco. Si se fijan, en las 5 definiciones, en dos de ellas usaron un grupo de personas. Pero no cualquier persona. Y esto no en cuanto a superioridad, o sea, en algún momento, usted leyó la historia de la Segunda Guerra Mundial, leyó la historia del nazismo, lo ha escuchado, o sea, siempre han habido personas que han querido buscar sentirse superiores a otros o decir,
o dar a entender su prioridad humana. La iglesia no se diferencia del mundo de eso. Somos personas humanamente comunes y corrientes. Algunos que trabajan de una manera, otros trabajan de otra, otros quizás no trabajan, algunos estudian. En fin, hacemos lo mismo que hace en el ámbito humano cualquier otra persona. En el ámbito humano, digo, en cuanto a nuestra rutina. O sea, no somos personas que tengamos cualidades sobrenaturales, por ejemplo. Somos personas comunes y corrientes, pero sí hay dos cosas que son importantes acá y que nos mencionaron. Y alguien mencionó la palabra miembro. Y la palabra miembro se relaciona inmediatamente con cuerpo. Hermano José. Algo bien importante, creo yo. La palabra iglesia tiene una traducción Sí, en griego o En griego. arameo o en lo que sea, porque yo escuché hace años atrás que iglesia, la traducción es apartados para. ¿Algo que ver así o no? Es parecido, pero en Parecido, ¿no es realidad cierto? iglesia se traduce como los llamados. O sea, llamados. ¿Llamados para qué? Eso es lo importante. Pero se traduce como los llamados. De hecho, en parte de la primera lección es justamente llegar a eso. Vamos a ir avanzando para allá. Pero quería partir de las definiciones que tenemos nosotros para ver que estamos bastante cerca, no estamos lejos de la definición. Este estudio no apunta a que aprendamos algo completamente nuevo ni desconocido, todo lo contrario. Apunta a que nos demos cuenta de que tenemos mucha claridad de qué es la iglesia. A veces nos cuesta expresarlo y hasta lo podemos decir con miedo, pero sabemos lo que es la iglesia. Es como, y vamos a llegar a ver que en sí sabemos lo que tenemos que hacer. Por eso es importante que lo hagamos, porque justamente sabemos lo que tenemos que hacer, ya que Dios nos llamó. Entonces, como decía, alguien usó la palabra miembro, que de inmediato da la sensación de un cuerpo. De hecho, se asemeja a la iglesia en el Nuevo Testamento en algún momento a un cuerpo, y dice que somos miembros los unos de los otros, como mencionó aquí, no me acuerdo quién dio esta definición, como cabeza tiene a Dios, la hermana Pati, o cuya cabeza es Cristo, a Dios, a Cristo, porque sabemos que son Dios. Por lo tanto, la iglesia es también un cuerpo. Y alguien también mencionó otra manera, dijo un conjunto de creyentes. Para ser parte de la iglesia se necesita creer. Por lo tanto, vamos viendo poco a poco, y de eso va a tratar el estudio, la naturaleza de la iglesia. ¿Qué se requiere para ser parte de la iglesia? ¿Qué ganamos? ¿Qué logramos con ser parte de la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer una vez que ya somos parte de la iglesia? Porque para ser parte hay que creer, pero una vez que ya somos tenemos que seguir a Cristo. ¿Qué ganamos con ser parte de la iglesia? Ser salvos. O sea, todo eso es lo que queremos, y sería bueno que lo pudiéramos estudiar, repasar durante este estudio que tiene, al menos el que voy a utilizar yo, hay muchos más, pero tiene 9 partes, como 9 capítulos, y cada capítulo tiene como 5 o 6 secciones. Entonces podemos estar perfectamente un año, si hacemos una lección diaria, cada día domingo, podríamos estar un año o más o menos estudiando esto y poder tratar de entender a fondo lo que la iglesia es. Lo que la iglesia es como institución, qué significa, y justamente lo que vamos a entrar ahora. O sea, como bien decía el hermano José, la palabra iglesia o eclesia se traduce desde el griego, que es la que usaron exactamente los apóstoles cuando hablaron de ella, y Jesús mismo, se traduce como los llamados. Esa es la traducción de la palabra iglesia, los llamados. Es una invitación, una llamada. También muchos lo asemejan al término una asamblea, ¿no? Porque justamente para participar en una asamblea se hacía un llamado para que las personas asistieran a esa asamblea, pero asambleas podían haber muchas.
y puedan haber muchos. Hoy día usted puede participar en una asamblea de trabajadores en su trabajo, una asamblea de profesores, de padres, si tiene hijos que están estudiando, que son al final una reunión. ¿Ya? Lo importante del concepto es que la iglesia es un conjunto de personas que fueron o que son llamadas. La palabra iglesia se utiliza en dos contextos dentro del Nuevo Testamento, un contexto que la lleva al ámbito local y otro contexto en el ámbito universal. En un lugar de la palabra, en muchos más de un lugar, si usted va a Mateo 16, 18, Efesios 5, 23, hablan de la iglesia en un ámbito universal. Veamos Mateo 5, 23 para que vamos aterrizando, perdón, Efesios 5, 23 para que vamos aterrizando ese concepto. Efesios 5, 23. Si alguien me ayuda con la lectura. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Si se fijan, el ámbito de iglesia acá, o la palabra iglesia, se utiliza en un contexto universal. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿De cuál iglesia? ¿La que está en las encinas? ¿La que está allá en Sebastopol? De todas en realidad, porque es la iglesia, su iglesia, la que Él, como dijo algún hermano por acá, redimidos por Cristo, por la cual Él pagó, por la cual Él murió, por la cual Él resucitó. La iglesia vista desde un ámbito universal. Mateo 26, 18 dice: Mateo 16, 18, perdón. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. La iglesia es por tanto también un edificio, pero no un edificio físico, con puertas, ventanas, con todo lo que uno se imagina cuando lleva el contexto de edificio, sino un edificio espiritual. Pero nuevamente vemos que Jesús habla de ella, tal como habló Pablo, en un contexto universal. Y el otro contexto en el cual se hace referencia es en el contexto un poco más local. Primero Corintios 1:2. Vamos a ver cómo Pablo habla específicamente a los hermanos de Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Se fija, el mensaje va específicamente a los que están en Corinto y que fueron llamados a ser santos. La iglesia la vemos, y todas las veces que se refiere a la iglesia, no recuerdo si son 600 y tantas veces en el Nuevo Testamento, se le llama a la iglesia ya sea en un contexto universal o en un contexto local. En el contexto universal somos todos los cristianos, todos los creyentes, el cuerpo cuya cabeza es Cristo. En el contexto local es un grupo de personas que fueron llamadas por Cristo Jesús, llamados para cumplir un propósito que Dios tiene y que quiere cumplir a través de nosotros. Primera Tesalonicenses 1:1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También, cada vez que se dirige a alguna de las iglesias, se usa esta palabra, iglesia, como un contexto local. Es importante que lo veamos porque a medida que vayamos viendo qué es la iglesia, la vamos a ir viendo en el contexto global y en el contexto local, para poder entender
lo que Dios quiere hacer con la iglesia, el propósito que Dios quiere cumplir. Por lo tanto, esa sería la primera parte de esta lección. La iglesia es un cuerpo. La iglesia la vemos en dos contextos, un contexto local, un contexto general. Y la iglesia es un grupo de personas que fueron llamadas, los llamados para cumplir un propósito. La naturaleza del llamamiento, y también es importante, si la iglesia es de carácter divino, es una institución divina, la naturaleza del llamamiento también es divina. Si alguien me ayuda con 1 de Pedro 5:10. 1 de Pedro 5:10. Dice 1 de Pedro, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso. Dios nos llamó. Ahí nos dice el versículo que voy a leer, hermano David. Y el mismo Dios de paz, ¿a qué nos llamó? A su gloria eterna. Él mismo tiene un propósito y para ello nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece, nos establece para que podamos cumplir su propósito. Somos llamados. ¿A qué cosas somos llamados? Somos llamados al compañerismo y a la paz. Primero los Corintios 1:9. Por mientras, si alguien me ayuda buscando Romanos 9:25, leamos primero los Corintios capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 1:9. Somos llamados a estar en comunión con Cristo. Un llamamiento. Llamados a estar en comunión con Jesús. Si alguien me ayuda ahora, sí, con Romanos 9:25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Somos llamados a ser un pueblo de Dios, hijos de Dios. Eso es la iglesia también. Es el pueblo, no está acá, pero podría decirlo aquí, es el pueblo conformado por los hijos de Dios. Hijos de Dios. También se define en otra parte de la escritura como los hijos de luz. Los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. Hay dos diferencias. Éramos hijos de las tinieblas porque vivíamos en tinieblas, pero cuando fuimos llamados y obedecimos al llamamiento y fuimos parte de la iglesia, pasamos a ser hijos de luz. El lindo cántico que cantamos a veces nos sacó de las tinieblas a la luz. Así de simple. Hijos de tinieblas, ahora a ser hijos de luz. ¿A quién más nos llamó? Primero los Corintios 1:2. Si alguien me ayuda con primero los Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias, hermana Pati. Llamados a ser santos. Parte de lo que nos enseñaba hoy día el mensaje de la palabra. O sea, es un grupo de personas que Dios llamó para ser santas. ¿Por qué? Bueno, bien nos explicó el sermón hoy día. Porque sin santidad nadie verá al Señor. O sea, Dios invita, llama a la iglesia a ser santa para que cuando venga el día del Señor podamos verle y estar con Él. Si no, no vamos a poder estar con el Señor. Primero de Tesalonicenses 4:7. Vamos a ver distintos versículos para ir viendo a qué somos llamados. Primero de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Tenemos una vocación. Somos llamados a santificación, a ser santos. Nuestra vocación es poder un día, o nuestro deseo es poder un día ver a Dios.
Somos llamados a buscar la santidad, a seguir la santidad. Y por último, Hebreos 3.1, si alguien lo tiene a mano, o lo puede buscar. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Amén. Un llamamiento de carácter celestial. O sea, nuestra vocación es una vocación, o el llamado es una vocación santa, y el llamado es una vocación celestial. O sea, lo que Dios busca es que seamos santos, y no porque nosotros simplemente queramos ser santos, sino que porque sin esa santidad no vamos a poder estar un día con Él en el cielo. Es importante porque eso va a marcar la conducta de las personas que conforman la iglesia. Si ese es el llamamiento de Dios, el llamamiento es a ser hijos de Dios, a ser santos, a tener una vocación santa, una vocación celestial. Eso es lo que Dios busca que la iglesia lleve adelante para cumplir con el propósito de Dios, el propósito que Dios quiere cumplir a través de la iglesia. O sea, la iglesia no existe simplemente por existir, sí, existe porque Dios quiere cumplir a través de ella un propósito. Ya estamos casi en la hora, así que voy a tocar los últimos dos puntos que nos quedan. ¿Cómo somos llamados? Si alguien me ayuda con 1 de Pedro 21:21. El apóstol Pedro nos da la explicación de cómo somos llamados. 1 de Pedro 1:21. Ay, que 21. Sí. Por medio de él creéis en Dios, que él lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea, fuimos llamados a través de el sacrificio de Cristo. Por medio de creer en su sacrificio, creer que Él era el Mesías, creer que Él cumplió con el propósito de Dios, como dice el versículo 21 de 1 de Pedro 1, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea, Dios nos llamó por medio de el sacrificio de Jesús. Dios nos llamó, como decíamos delante, de las tinieblas a la luz. 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó a través de Jesús, de su sacrificio. Nos llamó para sacarnos de tinieblas a luz. Y por último, 2 Tesalonicenses 2:13 dice que nos llamó a través del Evangelio. El llamamiento fue mediante el Evangelio. Eso quiere decir que no hay otra manera en la cual podamos ser llamados a ser parte de la iglesia, sino es a través del Evangelio. Y eso es clave. O sea, no hay otro camino. 2 Tesalonicenses 2:13 y 14 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿Eso era primero o segundo? Primero. 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14. No me puedo leer el versículo. Segundo, 13 y 14. Sí. Ahí está. 13, 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad,
a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos llamó mediante el Evangelio, a través del Evangelio. Por lo tanto, si se fijan, las respuestas que fuimos dando al comienzo tienen toda la verdad, o sea, son completamente ciertas. Hay un llamamiento que es celestial, hay un llamamiento que es para ser redimidos, hay un llamamiento a convertirnos y a ser parte de un cuerpo que tiene una cabeza que es Cristo. Somos llamados a través del Evangelio, cuando creemos en Él, para vivir en Cristo Jesús y para ser salvos. Como naturaleza, la Iglesia es una institución divina. ¿Somos llamados para tener una mejor vida aquí en la tierra? No. Somos llamados para tener una esperanza mejor en los cielos, una esperanza de salvación. Todo eso es parte de lo que Dios ideó cuando Él ideó la Iglesia. O sea, fue una institución divina, una idea de Dios, un cuerpo creado y formado por